La Tierra no es una esfera perfecta, eso lo sabemos. Pero el verdadero misterio está a kilómetros bajo nuestros pies. Muy debajo de la corteza, el planeta se ha enfriado durante miles de millones de años, pero no de manera uniforme. El lado del Pacífico pierde calor más rápido, mientras que el lado africano retiene ese calor por más tiempo. Esa diferencia es la razón por la que la Tierra sigue inquieta, con terremotos desgarrando el suelo y fuego volcánico rompiendo la superficie. Piensa en la Tierra como un motor enorme que se apagó. El exterior se enfría primero, pero en el interior profundo, el calor persiste. Ese calor interno es energía residual de cuando se formó el planeta, y desde entonces ha tratado lentamente de escapar. Durante mucho tiempo, los científicos asumieron que la Tierra perdía calor de manera uniforme en todas direcciones. Caliente en el centro, enfriándose lentamente en todos lados. Pero cuando un equipo de la Universidad de Oslo hizo simulaciones retrocediendo 400 millones de años y rastreó por dónde escapa el calor, vieron algo muy diferente. El enfriamiento no era simétrico para nada. Un lado del planeta lo hace más rápido que el otro. La diferencia es notable. El hemisferio del Pacífico, dominado por el océano más grande y profundo del mundo, se ha enfriado unos 50 grados Kelvin, es decir, unos 50 grados Celsius de diferencia, comparado con el lado de África y Eurasia. La razón es básicamente aislamiento. África y Eurasia están sobre una corteza continental antigua de varias capas. El lado del Pacífico es lo opuesto. Es mayormente océano, descansando sobre una corteza mucho más delgada, donde el calor escapa fácilmente. Además, el agua fría del mar encima extrae ese calor sin parar. Como el lado del Pacífico se enfría tan rápido, la roca en las profundidades se vuelve pesada y se hunde hacia el núcleo. Es como una banda transportadora gigante en cámara lenta que arrastra la corteza terrestre con ella. El material pesado se hunde y al hacerlo, jala los bordes de las placas tectónicas, creando tensión, fosas, terremotos y cadenas de volcanes. La mayoría de los terremotos y volcanes de la Tierra ocurren en un gran anillo llamado el Cinturón de Fuego. Aquí es donde el fondo oceánico se enfría, se vuelve pesado y se hunde en el planeta. Toda esa roca que se hunde viaja miles de kilómetros hasta chocar con una estructura masiva del tamaño de un continente, justo cerca del núcleo terrestre. Los científicos llaman a esto una masa, porque el pesado fondo oceánico cae constantemente sobre ella. La masa del Pacífico está aplastada y fijada, pesada e inmóvil. Pero la otra mitad del mundo hace exactamente lo opuesto. Bajo África, no hay muchas placas hundiéndose que actúen como peso. Sin esa presión manteniéndola abajo, la masa africana puede crecer alta y ligera. Empuja hacia arriba, levantando el suelo desde abajo y transformando todo el continente. De hecho, esa burbuja ascendente ya está empezando a desgarrar la superficie. En África Oriental, una grieta enorme conocida como el Gran Valle del Rift se está abriendo lentamente, mientras el suelo es empujado desde abajo. Eventualmente, la presión será tan alta que África literalmente se partirá en dos, permitiendo que un nuevo océano llene el espacio. Hay una teoría fascinante que sugiere que estas masas podrían ser los restos de un antiguo planeta llamado Theia. Algunos investigadores creen que Theia chocó con la Tierra hace miles de millones de años, y mientras parte se desprendió para formar la Luna, algunos fragmentos pesados pudieron hundirse dentro de nuestro planeta. Entonces, la razón por la que nuestro interior es tan desigual podría ser que literalmente tenemos pedazos de otro mundo enterrados dentro del nuestro. Pero eso es solo una teoría arriesgada. Sea cual sea su origen, estas masas importan porque dividen al planeta en dos comportamientos diferentes. En el lado del Pacífico, las placas frías siguen hundiéndose y acumulándose. En el lado opuesto, el calor se acumula en las profundidades y empuja hacia arriba con el tiempo. Una mitad está dominada por movimiento descendente, la otra por movimiento ascendente. Y este desequilibrio no se detiene en el manto. Aparece en el centro mismo del planeta, porque el núcleo interno de la Tierra sigue creciendo. El hierro líquido a su alrededor gradualmente se solidifica y se adhiere al núcleo. Este proceso no avanza al mismo ritmo en todas partes. Un lado del núcleo interno crece más rápido que el otro. Podría sonar como si fuera a desequilibrar al planeta, pero no es así. El interior de la Tierra no es rígido como una bola de metal sólido. Con el tiempo, el material interno puede moverse gradualmente. La gravedad jala todo hacia el centro, ayudando a que todo sea más uniforme y manteniendo el núcleo bastante redondo. Pero bastante redondo no significa perfecto. Si quieres un ejemplo real de qué tan desigual es la Tierra por dentro, mira el Océano Índico.
Donde hay más masa bajo tierra, la gravedad jala un poco más fuerte. Donde hay menos masa, jala menos. En medio del Océano Índico hay una enorme anomalía llamada el hoyo gravitacional del Océano Índico. En ese punto, la atracción terrestre es más débil de lo normal, tan débil que no puede mantener la superficie del océano al nivel usual. El agua en realidad se hunde. No lo notarías navegando, pero técnicamente estarías unos 90 metros más abajo que el resto de los océanos del mundo. Es un valle invisible en el mar, causado completamente por masa faltante en las profundidades del planeta. Sin embargo, la Tierra no es el único mundo que esconde un interior desordenado tras una superficie lisa. Incluso la Luna es así. Durante miles de millones de años, la gravedad terrestre frenó la rotación de la Luna hasta que quedó fija, manteniendo una cara permanentemente apuntando hacia la Tierra. Eso es lo que conocemos como el lado cercano y el lado lejano. Esto importó al inicio de la historia lunar. El lado cercano siempre miraba hacia la Tierra, mientras el lado lejano siempre miraba al espacio profundo. Esa configuración a largo plazo afectó cómo se almacenaba y liberaba el calor dentro de la Luna. Cuando la NASA mapeó la gravedad lunar usando dos naves llamadas Whale, midieron algo llamado el número de Love. Es un valor que indica a los científicos cuánto se flexiona un planeta o luna bajo la gravedad. El número de Love de la Luna resultó más alto de lo esperado, lo que significaba que su interior era más blando de lo que debería. Cuando los científicos analizaron más de cerca los datos de gravedad, encontraron que la mayor parte de esta flexibilidad venía del lado que mira hacia la Tierra. El lado cercano de la Luna es más blando y cálido en las profundidades, mientras que el lado lejano es más frío y rígido. Las mediciones sugieren que el manto del lado cercano es significativamente más caliente y volcánico. Esa diferencia se nota en el exterior. Como el lado cercano era tan caliente y blando, la lava antigua podía atravesar fácilmente la corteza e inundar la superficie. Eso creó esas grandes manchas oscuras que vemos de noche. Por otro lado, el lado lejano permaneció más frío y rígido, así que la lava nunca fluyó de la misma manera. De vuelta en la Tierra, el Pacífico tiene otra peculiaridad que vale mencionar. Nuestro planeta no solo gira en su lugar, orbita el Sol a más de 106.000 kilómetros por hora, y todo el sistema solar se mueve por la galaxia como un carro, atravesando un enjambre de insectos. Durante largos periodos, los objetos que llegan del espacio profundo tienen más probabilidad de golpear el lado de la Tierra que avanza. Y como el Océano Pacífico cubre una extensión tan enorme de ese lado del planeta, naturalmente termina recibiendo más impactos que océanos más pequeños o continentes. Esto crea una extraña coincidencia. El mismo hemisferio que pierde más calor desde adentro es también el cementerio más grande del mundo para cosas que llegan de afuera. Por ser tan vasto y solitario, las agencias espaciales incluso usan sus coordenadas más remotas como cementerio de naves espaciales, en un lugar llamado Punto Nemo. Deliberadamente dirigimos satélites y estaciones espaciales enormes como la Mir para que se estrellen justo ahí. Así que el Pacífico termina recibiendo los golpes de dos direcciones, por accidente del universo y a propósito de nuestra parte. La Tierra es inquieta. Los continentes se desplazan. Los océanos se abren y se cierran. En unos cientos de millones de años, el mapa lucirá completamente diferente. El Pacífico en realidad se está encogiendo ahora mismo. Eventualmente, las Américas podrían chocar con Asia, y un nuevo océano tendrá que tomar el trabajo de ser el radiador principal del planeta y su parachoques frontal. Pero por ahora, probablemente deberíamos agradecer a ese enorme, frío y desafortunado océano. Ponte tu gorro de lana, encuentra los guantes más cálidos y ve a comprar las mantas más gruesas. La próxima edad de hielo podría estar a la vuelta de la esquina. Y el detonante sería mucho más impactante de lo que cualquiera podría haber esperado. Lo que es aún peor, no tenemos control sobre nuestro futuro gélido. El clima de la Tierra ha estado en una montaña rusa durante millones de años. Se ha ido calentando, congelándose en eras de hielo y luego volviendo a calentarse hasta llegar a las temperaturas más normales que conocemos hoy en día. Estos ciclos, denominados glaciaciones cuaternarias, son parte de un patrón mucho más largo de congelamiento y deshielo global. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que la órbita de la Tierra alrededor del Sol tenía algo que ver con el desencadenamiento de las edades de hielo, pero averiguar exactamente cómo era complicado. Pues, una nueva investigación finalmente conectó los puntos. Mostró cómo pequeños cambios en la inclinación, el bamboleo y la órbita de la Tierra interfieren con el crecimiento y derretimiento de las enormes capas de hielo.
Esto es un gran avance porque ayudará a los científicos a comprender no solo lo que ocurrió en el pasado, sino también lo que podría suceder con nuestro clima en el futuro. Incluso pequeños cambios en la forma en que la Tierra se mueve por el espacio podrían tener enormes efectos a lo largo de miles de años. Estos cambios controlan cuánta luz solar reciben diferentes partes del planeta, lo que afecta cómo las capas de hielo crecen y se reducen. La Tierra no orbita alrededor del Sol en un círculo perfecto. En realidad, sigue una trayectoria con forma ligeramente ovalada. Este fenómeno se llama excentricidad orbital. Como el Sol no está ubicado justo en el centro de este óvalo, la distancia de la Tierra respecto a él varía a lo largo del año. Además, el propio óvalo cambia lentamente de posición en el espacio con el tiempo, lo cual se conoce como precesión orbital. A esto se suma el hecho de que la inclinación de la Tierra, también conocida como oblicuidad, cambia ligeramente a medida que nuestro planeta se mueve alrededor del Sol. Los científicos han sabido desde hace tiempo que estas peculiaridades orbitales impactan el clima de nuestro planeta, lo que provoca ciclos de calentamiento y enfriamiento. A medida que diferentes partes de la órbita terrestre cambian, ellos modifican cómo se distribuye la luz solar en todo el planeta, lo cual influye en las estaciones y las eras de hielo. Estos patrones, llamados ciclos de Milankovitch, ocurren aproximadamente cada 20.000, 40.000, 100.000 e incluso 400.000 años. La parte difícil es determinar cómo cada uno de estos cambios orbitales afecta las variaciones climáticas. El clima de la Tierra es un sistema complejo, con una gran cantidad de factores que lo influyen simultáneamente. Modelar todos estos procesos no es tarea sencilla. Requiere de un enorme poder computacional y una comprensión profunda del papel de cada factor en la configuración del clima pasado y futuro de nuestro planeta. Existen dos ciclos que están extremadamente cercanos en tiempo entre sí: la precesión, que ocurre cada 21.000 años, y el segundo armónico de la oblicuidad, que sucede cada 20.500 años. Sin embargo, a pesar de estar tan cerca, nadie ha podido conectar directamente ninguno de estos ciclos con el final de una era glacial. Además de eso, durante los últimos 800.000 años, las eras glaciales han concluido cada 100.000 años, y los científicos aún no han descubierto qué provoca este patrón. Para llegar al fondo del asunto, investigadores se dirigieron a las profundidades del mar. Estudiaron los cambios en las proporciones de isótopos de oxígeno encontrados en las diminutas conchas fosilizadas de criaturas marinas. Estas vivían en el océano y sus exoesqueletos conservan pistas sobre el clima del pasado, específicamente sobre los cambios en las capas de hielo. Esto les permitió a los investigadores rastrear el inicio y el final de las eras glaciales durante los últimos 800.000 años. Al comparar los cambios en las capas de hielo con los cambios orbitales de la Tierra, encontraron un patrón increíble. Los momentos clave en que nuestro planeta pasó de edades de hielo a periodos más cálidos estaban alineados perfectamente con relaciones específicas entre la precesión y la oblicuidad. Resulta que el final de una era glacial, conocido como desglaciación, está estrechamente vinculado a cómo se alinean la precesión y la oblicuidad. Pero parece que es solo la oblicuidad la que desencadena el inicio de una era glacial. Este descubrimiento es clave para comprender el ciclo de 100.000 años de las eras glaciales. Los investigadores afirman que siempre estuvo ahí, solo esperando ser notado. Antes del descubrimiento, se pensaba que el momento de las eras glaciales era más aleatorio, pero este nuevo estudio muestra que hay un patrón claro y predecible. Esto significa que podríamos ser capaces de predecir cuándo ocurrirán las eras glaciales en el futuro. En este momento, la inclinación de la Tierra está disminuyendo de forma lenta y en aproximadamente 11.000 años alcanzará su punto más bajo. Basado en los cálculos del equipo, se espera que la próxima era glacial comience antes de ese momento. Al mismo tiempo, de acuerdo con los últimos informes, los humanos ya han comenzado a desviar el clima de la Tierra de su camino natural a liberar gases de efecto invernadero. Otra cosa sobre la que los científicos están advirtiendo es un cambio masivo que está ocurriendo en el Océano Atlántico y que podría cambiar drásticamente el clima del mundo. La circulación de vuelco meridional del Atlántico, o AMOC por sus siglas en inglés,
Es un sistema de corrientes oceánicas que mueve aguas cálidas y frías alrededor del planeta. Y en este momento está mostrando signos de debilitamiento. ¿Qué sucederá si colapsa? Temperaturas bajo cero en Europa, clima extremo en todo el mundo, monzones cambiantes e incluso la selva amazónica secándose. ¿Y lo más aterrador? Algunos investigadores dicen que hay un 95% de probabilidad de que esto ocurra antes del fin del siglo. Piensa en la AMOC como una gigantesca cinta transportadora en el océano. Agua cálida y salada de los trópicos fluye hacia el norte en dirección a Europa y América del Norte. Cuando llega a áreas más heladas, se enfría, se vuelve más pesada y se hunde hasta el fondo del océano. Luego, esta agua profunda y fría se desplaza hacia el sur, mientras que agua fresca y cálida del Ecuador sigue fluyendo hacia el norte para reemplazarla. Este sistema ayuda a regular las temperaturas globales, mantiene los inviernos de Europa templados y evita que la costa este de Estados Unidos se inunde. También controla los patrones del monzón que traen lluvias estacionales a partes de África, Sudamérica y Asia. Sin él, el clima mundial sería completamente diferente. En este momento, el derretimiento de los hielos de Groenlandia y la Antártida, junto con el aumento de las lluvias y el escurrimiento de los ríos, está vertiendo demasiada agua dulce en el Atlántico Norte. Ya que el agua dulce es más ligera que el agua salada, interrumpe el proceso de hundimiento que mantiene en movimiento la AMOC. Si se acumula demasiada agua dulce, alterará todo el sistema. Y una vez que colapse, no habrá manera de revertirlo, incluso si el clima se enfría más adelante. Científicos han observado dos grandes señales de advertencia. En primer lugar, el calentamiento del océano frente a la costa este de Estados Unidos, lo que sugiere que la AMOC ya se está desacelerando. Además, hay una mancha fría de agua al sur de Groenlandia, lo cual podría ser un indicio del debilitamiento de la corriente oceánica. Y eso es exactamente lo que ocurre antes de que el sistema falle. ¿Qué sucedería si la AMOC se detuviera por completo? Europa entraría en una edad de hielo. La AMOC desempeña un papel crucial en mantener los inviernos europeos relativamente suaves al llevar aguas cálidas hacia el norte. Si este proceso se detuviera, Europa se sumergiría en un invierno profundo. El clima de Londres podría descender en menos 7,7 grados Celsius, haciéndolo sentir como el norte de Canadá. Estocolmo podría enfriarse hasta 12 grados Celsius, adquiriendo condiciones similares a las de Siberia. Y la nieve y el hielo cubrirían gran parte del norte de Europa durante todo el año. Luego, los monzones cambiarían, lo que provocaría sequías severas. La AMOC ayuda a regular la lluvia tropical, especialmente en África, Sudamérica y Asia. Si colapsara, los monzones de África Occidental cambiarían o desaparecerían, lo que llevaría a sequías devastadoras y una crisis alimentaria masiva. La selva amazónica podría secarse, transformándose en una sabana o pradera. En India y el sudeste asiático, las lluvias monzónicas desaparecerían. Sí, hielo, por todas partes, hasta donde alcanza la vista. Un desierto blanco llena la entrada de tu cueva, la cueva que es tu hogar y el de otras personas. Todos se reúnen en torno al fuego para conservar el calor mientras cuentan historias acerca de cuánta nieve vieron el otro día. Algunos corren y juegan, lanzan ramas, lo que sea que las personas hacían para divertirse hace 300,000 años. Eres uno de los primeros Homo sapiens que hayan pisado la tierra. Otros duermen o descansan los ojos. Escuchas cómo los estómagos rugen por toda la cueva. Suenan como si un animal salvaje acechara. Miras la entrada y descubres que la tormenta ha cedido. Hora de tomar algunas herramientas y salir con tu grupo. En medio de la naturaleza encuentran vallas cubiertas de nieve y plantas que podrían ser comestibles, pero no alcanza para alimentar a toda la tribu. Estás en medio de una glaciación. La vegetación no abunda en ninguna parte. Uno de tus amigos detecta unas huellas en la nieve. Comienza la persecución. No sabes qué es, pero debería alcanzar para alimentar a todos por un par de días. Se adentran en el bosque nevado. De pronto escuchan un gruñido detrás de ustedes.
Tienes la esperanza de que sea tu estómago, pero volteas y pierdes el conocimiento. Las glaciaciones son periodos en los que unas gruesas capas de hielo cubren todo y transforman la Tierra de manera permanente. Son parcialmente responsables del aumento y el descenso de los niveles del mar, así como la disposición actual de los continentes. Imagina unas monstruosas capas de hielo dispersas por lo que ahora es Canadá, Escandinavia, Rusia e incluso América del Sur. Esto provocó que los niveles del mar y las temperaturas del mundo cambiaran drásticamente. Y no estoy hablando de una única glaciación. Ha habido varias. Los científicos afirman que han existido 5 grandes glaciaciones a lo largo de la historia y que duraron millones de años. Ahora mismo nos encontramos en medio de una. Tranquilo, no entres en pánico. Eso no quiere decir que dormiremos junto a fogatas para no tener frío después de haber pasado el día buscando mamuts lanudos. Y no habrá una enorme tormenta geológica de hielo que congele todo en su camino. Las glaciaciones incluyen épocas más cálidas que van y vienen y que duran decenas de miles de años. De hecho, hace miles de millones de años la Tierra era una bola de nieve sin vida. En aquel entonces el Sol era una pequeña bolita de fuego, incapaz de derretir todo ese hielo. A medida que el Sol se volvió más grande y caliente, el hielo de la Tierra se derritió progresivamente, lo que nos dejó con la esfera verde y azul que tenemos hoy. Estamos viviendo en la glaciación cuaternaria desde hace 2,6 millones de años y contando. Algunos animales han prosperado en esta última glaciación, como las ballenas y los tiburones, hasta llegar a la cima de la cadena alimenticia. Debajo de ellos se encuentran las focas, ciertos tipos de peces, las nutrias y así hasta llegar al pequeño plancton. En la superficie fría, los mamíferos tuvieron que desarrollar un pelaje grueso y lanudo para mantenerse calientes. Los mamuts, los rinocerontes y los bisontes antiguos eran famosos por tener tapetes de pelo encima. Se veían geniales. Como eran herbívoros, comían arbustos y cualquier hierba que pudieran encontrar, pero hace varios miles de años las temperaturas comenzaron a ascender y la mayoría de estos animales se extinguieron. Los que quedaron evolucionaron en los elefantes, hipopótamos y rinocerontes que tenemos hoy en día. Recuperas el conocimiento y te encuentras cara a cara con una criatura que se parece a un gato montés moderno, pero mucho más grande y peludo. Es un smilodón, una versión épica de un tigre dientes de sable, con una mirada intimidante. Es más o menos tan grande como un león macho y tiene 2 colmillos frontales que te harán pensarlo 2 veces antes de abandonar la seguridad de tu cueva. Se ve aterrador, pero los científicos creen que su mordida no era tan poderosa como la de los tigres o los leones actuales. Lo que los hacía aún más peligrosos eran sus antebrazos gigantes que utilizaban para enfrentar a cualquiera que los provocara. En manada eran capaces de vencer a un mamut. En fin, no querrás despertar junto a este gatito. Te está mirando, listo para lanzarse hacia ti. Pero tú y tus amigos mantienen la calma y retroceden lentamente. Se te ocurre una gran idea, lanzar una roca para distraerlo, y luego, correr. Hoy en día es casi imposible que un humano sea más rápido que un león o un tigre, pero en aquel entonces las personas tenían un estado físico mucho mejor. Una vez que el peligro se aleja, siguen buscando comida. Está oscureciendo y no han encontrado nada para llevar a la cueva. De pronto huelen algo, preparándose al fuego. A lo lejos ven una columna delgada de humo que se eleva hacia el cielo. ¿Otro asentamiento? Tú y tus amigos se miran entre sí y se acercan con cautela. El Homo sapiens apareció por primera vez hace unos 200 o 300 mil años, pero la historia humana no surgió de la nada. Hace unos 7 millones de años, algunos de nosotros decidimos cambiar el rumbo. Dejamos a nuestro antepasado compartido con los chimpancés en la jungla e hicimos algo diferente. Durante los próximos millones de años aparecieron más de 20 especies de humanos. Algunas de ellas eran nuestros antepasados, otras formaron ramas completamente distintas, algunas eran pequeñas, otras estaban mejor adaptadas a climas cálidos o fríos. Tu grupo llega a un asentamiento de neandertales. Están cocinando carne y afilando sus herramientas. Esta especie fue la primera en emigrar a Europa. Los científicos creen que existieron entre los 40 y los 400 mil años antes del presente.
Ocuparon todas las regiones entre Europa y Asia, mientras el Homo sapiens, es decir, nosotros, seguía en África, entran al campamento y notan las diferencias inmediatamente. Ellos son más bajitos y robustos y se ven un poco diferentes, pero también hay similitudes, como los dientes planos para masticar y roer y los cráneos grandes para los cerebros grandes. Hasta tienen ropa, como ustedes. Según los arqueólogos, vivían en refugios y fabricaban instrumentos con rocas, palos y huesos. Los neandertales les dan la bienvenida y les ofrecen un increíble paseo por el lugar. Estás conociendo oficialmente a otra especie humana. Los llevan dentro de su cueva y les muestran algunas pinturas. Ellos fueron los primeros artistas de aquellos tiempos. Muchas de sus galerías sobrevivieron hasta el presente, como las que encontramos en unas cuevas de España. ¿Conoces su estilo? Pinturas minimalistas de ciervos, una mano grande. También experimentaron un poco con las joyas. Crearon collares con garras de águila y colmillos de animales. Y es probable que hayan sido los primeros en aprovechar el poder del fuego. Lo descubrieron cuando un rayo cayó sobre un árbol o cuando golpearon una roca contra otra, lo que produjo una chispa. Nadie lo sabe con seguridad, pero lograron recrearlo y usarlo para mantenerse calientes, preparar comida, ver en la oscuridad y protegerse. Después de un buen recorrido, pasan un rato junto a la fogata para recuperar el calor. Hasta les ofrecen ropa extra para el regreso a casa, mayormente capas de pelaje grueso de mamut. Si tan solo pudieran comunicarse entre ustedes, eso sería genial, pero está oscureciendo, deben regresar con su tribu. Se despiden, les agradecen por haberle enseñado a dibujar ciervos y por el saco de comida que les regalaron. La glaciación fue importante para el desarrollo del Homo sapiens moderno. Debido al frío extremo y a otras condiciones hostiles, los humanos se vieron obligados a adaptarse y a ser ingeniosos e innovadores para sobrevivir. Crearon herramientas complejas y usaron agujas de hueso para coser ropa abrigada. Puede que hasta hayan organizado el primer desfile de moda de la historia. Cuando el clima comenzó a volverse más cálido, desarrollaron técnicas de agricultura para obtener alimento. Se asentaron principalmente cerca de cuerpos de agua grandes, como ríos y lagos, mientras que otros optaron por mares y océanos. Ellos fueron, es decir, nosotros fuimos los primeros en domesticar animales. Avancemos unos cuantos miles de años y aquí estamos. El Ártico está desapareciendo. En unos pocos años, el Polo Norte podría experimentar su primer verano sin hielo en los últimos 125.000 años. Pero un nuevo y audaz experimento podría revertir la situación. Científicos están congelando nuevamente el Ártico. Si tienen éxito, podrían salvar el Polo Norte. Sin embargo, si fracasan, podrían desencadenar desastres imprevistos. Entonces, ¿cuál será el rumbo de las cosas? Bueno, aquí hay un poco de contexto. En lo profundo del Ártico, las temperaturas bajan tanto que el metal se agrieta y los vientos aúllan sobre el hielo. En invierno, la temperatura media es de menos 34,4 grados Celsius. Sin embargo, a pesar del frío aparentemente extremo, en realidad se está derritiendo, calentándose 2 a 3 veces más rápido que el resto del planeta. El hielo es como el espejo natural de la Tierra. Refleja la luz solar de vuelta al espacio, gracias a lo cual mantiene el planeta fresco. Cuando se derrite, expone el oscuro océano debajo. Este absorbe la luz solar en lugar de reflejarla y la distribuye por todo el planeta. Esto calienta aún más rápidamente nuestro mundo, lo que derrite más hielo. Es un ciclo vicioso y si continúa, llegaremos a un punto en el que el hielo no regresará. Esa gruesa y antigua capa de hielo que ha cubierto el Polo Norte durante miles de años ya ha desaparecido en un 95%. Lo ha estado haciendo desde los años 80. El hielo que permanece allí ahora es delgado y frágil, y cuando desaparezca desencadenará una peligrosa reacción en cadena. Mientras tanto, un grupo de investigadores de una startup del Reino Unido llamada Real Ice está tratando de ralentizar o incluso revertir el derretimiento del Ártico. El proyecto se está llevando a cabo en un pequeño y congelado pueblo de Canadá llamado Cambridge Bay. Real Ice quiere romper el círculo vicioso. Aquí está su plan. Primero, perforan el hielo existente y colocan una bomba submarina debajo de él. Luego, bombean agua de mar sobre la superficie del hielo, donde rápidamente se congela en una capa extra gruesa. Finalmente, quitan la nieve del hielo, que usualmente actúa como una manta, lo que impide un mayor congelamiento. Después de eso, el hielo sigue creciendo, más fuerte, más grueso y más difícil de derretir.
Es una idea simple inspirada en la propia naturaleza. El hielo se forma de esta manera, de manera natural en algunas regiones del Ártico, pero ahora los científicos quieren hacerlo a una escala masiva. Hasta ahora parece estar funcionando. Entre enero y mayo de 2024 cubrieron alrededor de 4.087 metros cuadrados de hielo y en promedio se volvió 51 centímetros más grueso. Y en noviembre de 2024 comenzaron una nueva ronda de pruebas. En los primeros 10 días del ensayo, el hielo ya tenía 10 centímetros más de grosor. Ahora regresarán el 20 de mayo de 2025 para verificar cómo van las cosas. Creen que durante el invierno ártico se acumularán entre 40 y 79 centímetros de hielo. Es un pequeño comienzo. Pero si pueden demostrar que funciona, su plan es expandirse en un área más del doble del tamaño de California, alrededor de 1 millón de kilómetros cuadrados de hielo. Y no se detienen allí. La gran idea es enviar 500.000 drones submarinos impulsados por energía limpia para automatizar todo el proceso. Estos perforarían agujeros, bombearían agua y volverían a congelar el hielo sin intervención humana. Pero no todos están convencidos. Algunos científicos piensan que toda esta idea es un desastre a punto de ocurrir. Primero, señalan que el hielo más salado, el que proviene del agua de mar bombeada sobre él, se derrite más rápido en el verano. Así que si este nuevo hielo se derrite demasiado rápido, podríamos terminar empeorando la situación. Algunos de ellos también piensan que esto es una distracción peligrosa del problema central, como tratar los síntomas en lugar de las causas raíz. Además, hacer que un pequeño parche de hielo sea más grueso es una cosa, pero hacer esto en todo el Ártico, eso es un desafío completamente diferente. Otra cosa que les preocupa es el ecosistema. El Ártico es uno de los ecosistemas más frágiles del planeta. El cambio en el grosor del hielo podría afectar la vida marina, alterar el crecimiento de las algas e impactar la cadena alimentaria de maneras que no comprendemos del todo. También está la cuestión del dinero. Realize estima que volver a congelar todo el Ártico costará entre 5 y 6 mil millones de dólares al año. ¿Y quién pagará por esto? Actualmente se están autofinanciando con el respaldo de algunos inversores, pero esperan que en algún punto sean los países, los fondos globales o incluso las corporaciones quienes financien el proyecto. Realize argumenta que no hacer nada podría ser mucho peor. Si no actuamos, podríamos perder el Ártico durante nuestra vida. Esto al menos podría ayudar a ganar más tiempo para reparar el planeta. Son tiempos desesperados que requieren medidas desesperadas. La idea de salvar el hielo del Ártico no es nueva. A lo largo de los años, científicos han sugerido algunos planes bastante audaces para detener el deshielo. En 2017 se planteó el plan inicial de bombas impulsadas por el viento. El físico Steven Desch propuso instalar unas 10 millones de bombas impulsadas por el viento en el Ártico. Estas elevarían el agua de mar sobre el hielo, algo así como el hielo real. Se congelaría durante los fríos meses de invierno y crearía una capa de hielo más gruesa. El mayor problema es que alguien tendría que coordinar todo este espectáculo. ¿Y qué pasa si algo sale mal? En 2018 existía el plan de las esferas de vidrio, el cual debía comenzar en los años 20 del siglo XXI. Un equipo llamado Proyecto de Hielo Ártico sugirió cubrir el Ártico con diminutas esferas de vidrio reflectantes. Sí, bolas de vidrio. La idea era básicamente reemplazar el efecto espejo del hielo. Las cuentas rebotarían la luz del sol, lo que mantendría el hielo más frío por más tiempo. El plan está siendo probado por un grupo de científicos que trabajan con el Proyecto de Hielo Ártico. Ellos dicen que las esferas de vidrio están hechas de un material seguro para los animales. Incluso afirman que las aves usan un material similar como ayuda para digerir los alimentos. El vidrio utilizado en estas microesferas es el mismo material que se usa en equipos de laboratorio y bombillas. Suena seguro, ¿verdad? Bueno, no tan rápido. También existe el riesgo ambiental. Estas esferas son diminutas y podrían acceder fácilmente al océano, lo que afectaría desde los peces hasta el plancton. Aún necesitamos más investigación para comprender cómo este material se descompone en el océano y si podría impactar la vida marina. Pero donde las cosas realmente se vuelven locas es al comenzar a pensar en ampliar esto. Para cubrir solo una pequeña fracción del Ártico se necesitarían millones de toneladas de estas microesferas de vidrio, y eso es solo el comienzo.
Tendrían que trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana bajo temperaturas heladas y tormentas de nieve. Los científicos creen que esto podría mantener el hielo lo suficientemente grueso como para sobrevivir al verano e incluso ralentizar el derretimiento. Pero, ¿puede funcionar? También está la iniciativa Bridge Ice, fundada por las mismas personas detrás del proyecto del hielo ártico. En lugar de centrarse en el océano Ártico, quieren utilizar las mismas microesferas de vidrio para restaurar glaciares. Incluso probaron esto en un glaciar en Islandia, pero los expertos aún son escépticos. Dicen que podría simplemente acelerar el derretimiento en lugar de revertirlo. Otra idea era la siembra de nubes con partículas de agua. Eso implicaría rociar agua del océano en el propio cielo. Esto formaría nubes y reflejarían más luz solar. Como puedes ver, algunos de estos planes eran demasiado costosos, complicados o simplemente muy descabellados. El plan de Real Ice toma ideas de proyectos anteriores, pero es mucho más económico y práctico. Lo más importante es que está funcionando. Sin embargo, todo es... ¿Sabías que el Pleistoceno fue realmente importante en la historia de la Tierra? Fue cuando ocurrió la última edad de hielo, y los glaciares cubrieron gran parte del planeta. Este periodo duró aproximadamente 2,6 millones de años y terminó hace alrededor de 11.700 años. Lo que es aún más interesante es que los humanos modernos, como nosotros, en realidad evolucionaron durante este tiempo y se habían extendido por toda la Tierra antes de que terminara. También hubo algunos animales realmente fascinantes que vivieron durante el Pleistoceno, como los mamuts lanudos y los felinos de dientes de sable. Desafortunadamente, muchos de ellos se extinguieron al final de esta era. La Tierra ha tenido algunos patrones de clima bastante cambiantes durante los últimos 2,4 mil millones de años. Durante los periodos glaciales, las temperaturas bajan y grandes áreas del planeta se cubren de hielo. Todo comienza con un poco de nieve, que luego se acumula con el tiempo. El hielo refleja la luz del sol, haciendo que todo se enfríe aún más. El resultado: vastos glaciares que se mueven lentamente hacia el ecuador, cambiando el paisaje a medida que avanzan. Y cuando el hielo se derrite, los niveles del mar vuelven a subir y todo cambia una y otra vez. En total, ha habido al menos 5 eras glaciales hasta ahora. La primera fue tan intensa que todo el planeta se convirtió en una enorme bola de nieve. Actualmente hay una era glacial, pero estamos en un periodo cálido temporal que comenzó hace unos 11.000 años. Estos periodos cálidos se llaman interglaciales y no estamos seguros de cuánto duran. Todavía hay enormes mantos de hielo que cubren la Antártida y Groenlandia y contienen el 75% del agua dulce de la Tierra. Cuando finalmente se derritan, será el fin de la era glacial actual. La temperatura de la Tierra se ve afectada por algo llamado ciclos de Milankovitch. Básicamente, la cantidad de calor que recibimos del Sol cambia a lo largo de los años, décadas y milenios debido a la órbita, la inclinación y el ángulo del eje de la Tierra. Hay 3 patrones diferentes para estos ciclos. El primero se llama excentricidad, que tiene que ver con la forma de nuestra órbita. El segundo es la oblicuidad, que se relaciona con la inclinación de la Tierra. Y el tercero es la precesión axial, que es como un tambaleo mientras el planeta gira. Dependiendo de dónde nos encontremos en estos ciclos, podríamos experimentar temperaturas más frías o más cálidas. Pero otros factores, como la posición de los continentes y la atmósfera, también juegan un papel en el destino de la Tierra. Por ejemplo, la órbita de nuestro planeta no es exactamente circular. De hecho, es un poco alargada, casi con forma de huevo. Eso significa que a veces estamos un poco más cerca o más lejos del Sol, dependiendo de la época del año. Llamamos al punto más alejado del Sol el apogeo y al punto más cercano el perigeo. Cuando nos encontramos en el apogeo, nos estamos alejando del Sol, pero la gravedad nos termina jalando de regreso hacia él. Esto significa que nuestra órbita cambia un poco cada vez, desplazando gradualmente nuestra posición relativa al Sol. No te preocupes, aunque la órbita cambia a lo largo de miles de años, no tiene un gran impacto en nuestra vida cotidiana. Los cambios en la órbita de la Tierra pueden incidir en cuánta luz solar recibimos durante el verano.
Esto significa que las capas de hielo del hemisferio norte se derriten menos y con el tiempo, en realidad comienzan a crecer. A medida que aumentan, reflejan aún más luz solar, lo que hace que el clima sea todavía más frío y extiende el hielo aún más lejos. Este proceso puede durar mucho tiempo, de 10.000 a 20.000 años, y finalmente lleva al planeta a su próxima temporada de congelación. En cuanto a la próxima era de hielo, los científicos creen que podría posponerse indefinidamente. Han descubierto que la interacción humana con el medio ambiente, como el uso de combustibles, podría retrasar la próxima era de hielo hasta en 100.000 años. Las anteriores estaban vinculadas con la cantidad de radiación solar y la concentración de dióxido de carbono de la atmósfera. Esta investigación puede ayudarnos incluso a predecir futuros ciclos. Es impresionante pensar que nuestras acciones actuales podrían afectar el futuro de la Tierra durante miles de años. Y aunque realmente no es importante cuándo comenzará la próxima era de hielo, es increíble saber que los humanos tienen el poder de moldear el futuro en una escala geológica. Las eras de hielo han tenido un gran impacto en nuestro planeta y en la civilización humana, por lo que es fascinante pensar en cómo nuestras acciones podrían cambiar las cosas, quizás incluso para mejor. ¿Cómo era la vida en nuestro planeta durante la última era de hielo? Bueno, América del Norte, por ejemplo, albergaba algunas criaturas enormes. Los mamuts, los esmilodontes, los perezosos gigantes y los mastodontes eran solo algunos de ellos. Y escucha esto. Europa tenía un pájaro no volador de 3 metros de altura que pesaba casi tanto como un oso polar. Mientras tanto, en Australia, existía un lagarto gigante que vivía en todo tipo de hábitats durante el mismo periodo. Aunque algunos animales del Pleistoceno ya no existen, podrías reconocer a muchos de los que aún están presentes hoy en día. En Alaska, por ejemplo, todavía puedes encontrar osos pardos, caribús y lobos. Personas como nosotros también vivieron durante la era de hielo. Nuestra especie, Homo sapiens, tiene unos 300.000 años, y desde entonces nos hemos extendido por todo el mundo. Algunos de nuestros antepasados se quedaron en África durante la era de hielo y no sintieron los efectos completos del frío. Y otros se aventuraron en otras partes del mundo, incluso en los entornos glaciales de Europa. Nuestros antiguos parientes, como los neandertales en Europa y los misteriosos denisovanos en Asia, también estuvieron presentes en esta época. Aunque parecen haberse extinguido antes del final de la Edad de Hielo, es impresionante pensar en todos esos diferentes homínidos que vagaban por la Tierra durante ese periodo. Lo que también es fascinante es cómo nuestra especie sobrevivió a la era glacial, mientras que algunos de nuestros primos no lo lograron. Los expertos creen que nuestra adaptabilidad, nuestras habilidades sociales y de comunicación y el uso de herramientas jugaron un papel crucial. ¿Y sabes qué? Los humanos no se resguardaron durante ese tiempo. De hecho, nos mudamos a nuevas regiones. Las huellas fosilizadas encontradas en el Parque Nacional White Sands en Nuevo México demuestran que los humanos han estado en América del Norte al menos desde hace 23.000 años. Es decir, cerca del pico de la última era glacial. Mientras que una era de hielo completa aún puede estar lejos, existe la posibilidad de que se acerque una mini era de hielo. Algunos científicos creen que en aproximadamente 10 años podríamos experimentar una caída significativa en la actividad solar, lo que llevaría a temperaturas más frías en el hemisferio norte. Esto podría provocar condiciones similares a las de la pequeña edad de hielo de finales del siglo XVII, cuando el río Támesis del Reino Unido se congeló. Aunque los científicos no tienen claro qué causó ese enfriamiento, es fascinante pensar en los cambios que se podrían producir. Lo hemos hecho antes, así que sabemos que probablemente los humanos sobrevivirán a la próxima verdadera era de hielo, incluso si no logramos encontrar una forma de detener la congelación. Pero tendría un alto costo. Todo el hielo que cubriría la mayor parte del hemisferio norte tendría que venir de los océanos, lo que causaría que el nivel del mar disminuya. Esto podría significar más tierra para algunos países, pero también crearía otros problemas. Que los niveles del mar disminuyan podría parecer algo genial al principio, pero en realidad podría conducir a algunos desafíos. Habiendo estado cubierta con agua salada durante miles de años, la nueva tierra podría no ser muy fértil. Esto significa que no sería ideal para el cultivo, y tendríamos que buscar otras formas de alimentarnos.
Cuando aparecieron los humanos, no eran muchos y había suficiente comida. Ahora, con más de 7.000 millones de personas en el planeta, la historia es diferente. Tendremos que ser ingeniosos para asegurarnos de que todos tengan los recursos necesarios para vivir bien. Agárrense de sus sombreros, amigos, porque estamos a punto de embarcarnos en un viaje increíble. Con la ayuda de científicos súper inteligentes y de sus estudios, hemos pedido a la IA que nos lleve a un viaje impresionante 2.000 millones de años atrás en el tiempo y nos muestre cómo se veía nuestra asombrosa Tierra. Así que abróchese el cinturón y descubramos el pasado. Hace mucho tiempo, alrededor de 4,5 mil millones de años atrás, la Tierra era solo un bebé. Pero subirte a una máquina del tiempo y hacer una visita habría sido un grave error. El planeta era un desastre total. En primer lugar, el suelo aún estaba todo pegajoso y fundido, por lo que aterrizar tu máquina del tiempo habría sido un riesgo enorme. Tan pronto como intentaras salir, verías una Tierra completamente diferente a la que conocemos hoy. El paisaje es un mosaico de montañas accidentadas, mares relucientes y vastas extensiones de tierra. Imagina gigantescos volcanes estallando en ráfagas ardientes, lanzando gases y cenizas al aire. Parece un loco espectáculo de fuegos artificiales. Y aunque tuvieras una flamante máquina que pudiera flotar y además contaras con escudos especiales para el calor, aún tendrías problemas para respirar. Verás, la atmósfera de la Tierra primitiva es un poco temperamental. Nubes espesas cuelgan del cielo, proyectando sombras misteriosas sobre la Tierra. El aire es tan delgado como un susurro y está lleno de todo tipo de gases interesantes, como el hidrógeno y el helio. El dióxido de carbono anda por allí, dándole al paisaje un tono verde vibrante. El vapor de agua se desplaza por el aire, creando una sensación de humedad y una bruma refrescante. Y podría haber un toque de amoníaco y metano solo para darle un toque inquietante. ¿Cuántos gases geniales, verdad? Pero espera, falta algo, el oxígeno. Así que si respiras profundo, no sentirás esa familiar sensación del aire que llena tus pulmones. En la Tierra todavía no hay bosques frondosos ni altos árboles. En su lugar se ven terrenos rocosos y rugosos. Algunas de estas rocas antiguas llevan las marcas de fuerzas intensas, colisiones y terremotos que han formado la Tierra a lo largo de millones de años. Pero en medio de toda esta belleza antigua, algo asombroso está a punto de suceder. La vida, en sus primeras etapas, está evolucionando y preparándose para su gran entrada. Los organismos simples, como las algas y las bacterias, dominan la escena. Prosperan en los océanos, utilizando el abundante dióxido de carbono para crecer y multiplicarse. Las aguas están repletas de actividad, con formas de vida microscópicas y coloridas zumbando como una ciudad ajetreada. Estos pequeños organismos están trabajando duro, liberando oxígeno mientras realizan sus funciones. Son como pequeñas fábricas que cambian lentamente la composición de la atmósfera. Así se veía la Tierra en sus inicios, más o menos. Pero ¿por qué era tan desagradable? ¿Y cómo pudo haber cambiado tanto desde entonces? Verás, el calor de la Tierra proviene de poderosos acontecimientos que ocurrieron durante su formación. Para empezar, ya había mucho calor en los objetos que se unieron para formar nuestro planeta. Luego, a medida que la Tierra se hacía más grande, su fuerza gravitacional recibió un gran impulso de poder. Atrajo más elementos, pero también le dio a la Tierra un enorme abrazo de oso, apretando todo con fuerza. ¿Y sabes qué pasa cuando los objetos se aprietan? Se calientan como una olla a presión. Este calentamiento tuvo un gran impacto en la estructura de la Tierra. Imagina nuestro planeta como una bolsa revuelta de rocas, metales y minerales. Pero a medida que todo se calentaba, las rocas y los metales se tostaban tanto que se derretían. Y adivina qué, el metal más denso se hundió hasta el centro y se convirtió en el núcleo de la Tierra, mientras que la materia rocosa más liviana flotó hasta formar la corteza y el manto. Era como si la Tierra decidiera dejar de mezclarse y crear capas separadas. Los científicos llaman a esta separación diferenciación.
Pero el calentamiento no se detuvo ahí. Con todo este movimiento y revoloteo, la Tierra se volvió aún más caliente. Era como subir la temperatura en un enorme horno planetario. Todo este calor tuvo algunas consecuencias graves. La alta temperatura de la Tierra hizo que todo sucediera muy rápido. Las placas tectónicas estaban bailando como si no hubiera un mañana, haciendo que la superficie fuera hiperactiva y llena de travesuras geológicas. ¡Uy, eso no es todo! El planeta también fue bombardeado por algunos visitantes cósmicos. Mientras la Tierra estaba ocupada recogiendo todo tipo de escombros espaciales durante su formación, el resto del sistema solar estaba causando un caos importante. Saturno y Júpiter decidieron agitar el ambiente cambiando sus órbitas, mientras enviaban un montón de objetos enormes hacia la pobre Tierra. Estas colisiones no eran ninguna broma. Golpearon con una intensidad que derretía los minerales en la corteza terrestre e incluso los vaporizaba. Las explosiones fueron tan intensas que incluso expulsaron gases de la atmósfera terrestre. Era un espectáculo de fuegos artificiales salvaje. Lo creas o no, aún podemos detectar las cicatrices antiguas de estas colisiones. Requiere un cuidadoso trabajo detectivesco, pero podemos vislumbrar lo que ocurrió. Por ejemplo, tenemos el cráter Maniesok en Groenlandia. Aunque no se ve un cráter real, podemos examinar rocas que descansaban entre 20 y 25 kilómetros debajo de la superficie de la Tierra en aquellos días. ¿Y adivina qué? Llevan las marcas de un shock intenso y repentino. Ese sí que era un barrio duro. La colisión más terrible de todas fue con un planeta llamado Theia. Theia, del tamaño de Marte, chocó contra la Tierra con un poderoso ¡bam! Fue un accidente colosal que lo cambió todo. El núcleo metálico de Theia se fusionó con el núcleo de la Tierra, mientras que las capas exteriores de ambos planetas fueron destrozadas y lanzadas al espacio. El resultado, un hermoso anillo de escombros que rodeaba la Tierra. Ahora viene la parte más genial. Esos escombros no flotaron para siempre, comenzaron a unirse como piezas de un rompecabezas que encontraban a su pareja y ¡voilá! Obtuvimos nuestra propia luna. ¿Puedes creerlo? Y este increíble proceso de creación de la Luna podría haber tomado solo 10 años, o incluso menos. Es una locura. Los científicos denominan a este fenómeno de formación lunar como la hipótesis del gran impacto. Así que la próxima vez que contemples la Luna en el cielo nocturno, recuerda que en realidad es un gran pedazo de nuestro propio planeta. Y por cierto, la Tierra también tuvo bastante trabajo al tratar de crear su atmósfera. En los inicios, el primer intento de nuestro planeta por tener una atmósfera no salió tan bien. Tenía una capa delgada de hidrógeno y helio que venía acompañada de todos los elementos que había acumulado. Pero esos gases eran como artistas del escape sigilosos y decidieron flotar hacia el espacio. ¡Adiós, gases! Por suerte, la Tierra no se rindió. Hizo un segundo intento y esta vez fue mucho más exitoso. Las erupciones volcánicas vinieron al rescate, expulsaron... Un socavón apareció de repente en el norte de Siberia. Este agujero de 35 metros de profundidad surgió tras una extraña explosión que lanzó tierra y rocas a casi 120 metros de distancia. Desde entonces han aparecido 2 misteriosos hoyos más en la zona. Al principio las personas pensaron que podría estar relacionado con la excavación para combustibles fósiles, ya que no está lejos del campo de gas más grande, pero el escaneo del radar del equipo de búsqueda sugirió que probablemente era algo natural. El primer viaje de investigación no fue muy exitoso porque los científicos no pudieron entrar y tomar muestras hasta que los lados del agujero y el agua en el fondo se congelaron. Los científicos han estado pensando en lo que causó estos hoyos y las ideas han variado desde rocas espaciales que han impactado contra el suelo hasta el aumento de las temperaturas en la Tierra. Un investigador sugirió que la erupción había ocurrido debido a la acumulación de presión. Una disminución de la temperatura a menudo va acompañada de alteraciones en el volumen de cámaras específicas. Estas contienen metano. Estos cráteres son específicos de la región ártica. Pocas otras áreas comparten estas características particulares. Todos ellos tienen hielo en el suelo, similar a mesas ubicados cerca de la superficie, permafrost continuo saturado de metano y suelo no congelado. Hablando de gases, un geólogo sugirió que el sumidero podría haber sido causado por hidratos de gas. Se piensa que estos hidratos de gas también son responsables de sucesos misteriosos en el Triángulo de las Bermudas. La península de Yamal, al igual que el Triángulo de las Bermudas, ha sido un lugar conocido por
eventos inexplicables. Aquí, los residentes incluso afirman haber visto al hombre de las nieves. Los sumideros pueden aparecer de la nada. Algunos son lo suficientemente grandes como para tragarse edificios enteros. Ocurren cuando la roca bajo el suelo, como la piedra caliza, comienza a disolverse por el agua que contiene. A medida que eso sucede, empiezan a formarse estos grandes agujeros o cavernas. Cuando éstas se vuelven demasiado para que la tierra sobre ellas las soporte, ¡boom!, la superficie se desploma. El hielo se está derritiendo de manera descontrolada. El Ártico se está calentando mucho más rápido que el resto del mundo, por lo que las capas de hielo y los glaciares se están reduciendo. A medida que estos bloques de hielo se derriten, vierten agua dulce en los océanos, lo que eleva el nivel del mar y hace que la corteza terrestre se hunda. Durante la última era glacial, esas enormes capas de hielo presionaron la corteza terrestre, haciéndola doblarse y hundirse. Cuando el hielo comenzó a derretirse, la corteza empezó a rebotar. Pero ahora el derretimiento es demasiado rápido para que la corteza pueda seguir el ritmo. Esta situación de hundimiento crea un ciclo peligroso. A medida que la tierra se hunde, más agua de mar se adentra, lo que provoca más erosión e inundaciones. ¿Qué hay de otras partes del mundo como China? Alberga el sumidero más profundo y grande del planeta. Este tiene 660 metros de profundidad y cuenta con una cantidad increíble de espacio, 130 millones de metros cúbicos para ser exactos. Lo llaman Pozo Celestial y no solo es grande, sino que también tiene su propio mini ecosistema. Allí se pueden encontrar 1.285 especies diferentes de plantas y animales. Incluso hay un bosque antiguo y una jungla densa de plantas. Esta formación es un sumidero de doble anidado con 2 cráteres conectados por un borde inclinado. Cuando llueve aparece una cascada en la boca, alimenta un río subterráneo y una red de cuevas. Cuando miras desde el espacio, ves estas marcas profundas y oscuras en el paisaje verde, como una huella. Algunos sugirieron que estas formaciones podrían haber sido dejadas por un meteorito que impactó la Tierra. Otros decían que había tomado unos 128.000 años para que el agua las esculpiera. Podría haberse infiltrado en ríos subterráneos y desgastado la roca caliza. Resulta que los lugareños han conocido este lugar durante siglos, pero el resto del mundo solo se enteró de él en 1994. Exploradores británicos trataron de mapear su sistema de cuevas subterráneas, pero es como un laberinto allí abajo. Después de 5 intentos en un periodo de 10 años, el equipo no pudo manejar el río caudaloso y tuvo que rendirse. Así que este profundo y misterioso inframundo sigue siendo uno de los mayores enigmas geológicos de China. El siguiente es el Lago Rojo, en Croacia. Este es un enorme y misterioso pozo. No es como un lago normal. Básicamente es un gran agujero que se formó cuando el suelo colapsó en lo que una vez fue una cueva masiva. Las paredes son súper empinadas y tiene este tono rojizo debido al hierro en el suelo, lo que le da un aspecto bastante salvaje. En su interior hay un lago azul profundo que es increíblemente claro pero también muy frío. Lo interesante es que alberga una especie única de pez que solo se encuentra allí. Además, el nivel del agua sube y baja debido a una corriente subterránea. Explorar el lago es un poco una aventura porque está rodeado de acantilados abruptos que pueden desprender rocas sin previo aviso. Dirijamos nuestra mirada hacia la cueva Cima Humboldt de Venezuela. Este gigantesco sumidero se encuentra en una montaña de cima plana. Este abismo desciende 314 metros. En su base puedes encontrar un bosque entero. Es el hogar de muchas plantas y animales que solo viven allí, como una rana única llamada Estefanía Riae. En 1974, personas realizaron un emocionante viaje allí por primera vez y tuvieron que talar árboles para que los helicópteros pudieran recogerlos, algo digno de una película de Indiana Jones. El segundo pozo azul más grande del planeta, conocido como Taamja, que se traduce como agua profunda en maya, está en México, y es hacia donde nos dirigiremos ahora. Esta maravilla submarina fue descubierta en las costas de la península de Yucatán en México en 2021. Sin embargo, los detalles sobre este sumidero han emergido recientemente. Tiene una profundidad de 274 metros con lados tan empinados que alcanzan casi los 80 grados. La entrada a esta caverna se encuentra aproximadamente a 4,5 metros por debajo del nivel del mar.
Los hoyos azules como Taamja son estas maravillas naturales formadas durante las glaciaciones. Cuando el nivel del mar era mucho más bajo, la lluvia y otros elementos naturales erosionaron la piedra caliza, lo que creó estos profundos ejes verticales. Luego, a medida que los océanos volvieron a llenarse, estos hoyos quedaron sumergidos y se convirtieron en los misteriosos pozos azules que vemos hoy en día. Se los llama azules porque las partes profundas son más oscuras que las aguas menos profundas a su alrededor, lo que las hace llamativas desde arriba. A pesar de tener poco oxígeno, lo que generalmente dificulta el florecimiento de la vida marina, los agujeros azules están llenos de formas de vida únicas, en especial bacterias. También son minas de oro para los científicos porque pueden conservar fósiles antiguos en condiciones que normalmente no se encuentran en otros lugares. El equipo que descubrió Taamja utilizó equipo de buceo, equipos de sonar y pruebas de muestras de agua para trazar el mapa del agujero azul y estudiar la química de su agua. Encontraron que no solo era profundo, sino también masivo, puesto que cubría una superficie de 147.300 y 13.690 metros cuadrados en su punto más ancho. Este descubrimiento se realizó en parte gracias a los pescadores locales que habían estado susurrando sobre su existencia. Ahora los científicos están explorando a fondo sus secretos, con la esperanza de aprender más sobre los ecosistemas únicos que los agujeros azules pueden albergar y cómo podrían darnos pistas sobre cómo enfrentar el cambio climático y preservar la vida marina. Otro lugar es el agujero azul de Dean. Este se encuentra cerca de Long Island en las Bahamas. Esta maravilla submarina es profunda, alcanza los 202 metros. El enorme agujero azul está rodeado de rocas, una laguna y una playa de arena blanca impecable. No es solo un espectáculo hermoso, es un lugar popular para los entusiastas del buceo libre. Gente de todo el mundo va a sumergirse en sus cristalinas profundidades. Hay múltiples pasajes que se ramifican desde el agujero azul principal, los cuales conducen a intrincados sistemas de cuevas y misteriosas salas submarinas. También destaca porque es el segundo agujero azul más profundo del mundo, justo detrás del agujero del dragón en el mar de China meridional. Este sitio es muy importante en el mundo del buceo, en especial desde que un nadador estableció un récord mundial ahí, al bucear 100 metros de profundidad en una sola respiración sin aletas. En el invierno de 2019, el medio oeste y el noreste de Estados Unidos se convirtieron en una película de desastres de la vida real. Me refiero a esa época cuando las temperaturas bajaron a 54 grados Celsius bajo cero. Hubo cancelaciones masivas de vuelos y cortes de energía. Docenas de personas resultaron heridas y se cerraron escuelas y oficinas. Tan solo salir afuera se volvió extremadamente riesgoso. Y si buscas a alguien o algo a quien culpar por todo esto, tengo dos palabras para ti. Vórtice polar. No es una tormenta aterradora, sino una enorme masa de aire frío que normalmente gira en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de los polos. Cuando es verano en el hemisferio norte, el vórtice se mantiene más al norte y en invierno se desplaza un poco hacia el sur. El término vórtice polar ha existido desde finales de los años 40. Aparece cada invierno y desaparece en primavera. Pero durante aproximadamente los últimos 20 años, este ha estado comportándose de manera extraña en medio del invierno. Parece que se divide o se desplaza una vez cada 2 años. En la parte inferior de este vórtice se encuentra lo que llaman el frente polar o la corriente en chorro polar. Esta se mueve de oeste a este, por lo que lugares como la parte noreste de América del Norte se ven afectados por ese clima helado del vórtice polar. Estas corrientes en chorro se desplazan rápidamente debido a las diferencias en temperatura y al giro de la Tierra. Cuando hay una gran diferencia de temperaturas, los vientos aumentan su velocidad de manera notable. En lugares como el Ecuador, donde los rayos del sol son más intensos, el aire se calienta y empieza a ascender. Y a medida que sube, deja tras de sí un espacio vacío, el cual absorbe aire de todas partes, como una enorme aspiradora. Pero en los polos, donde hace mucho más frío, el aire se contrae y desciende, lo que forma áreas de alta presión. Es como un montón de moléculas de aire que tratan de dispersarse, como un grupo de estudiantes en un gran campo. Así que tienes estas dos fuerzas en acción, el aire cálido que sube y el aire frío que baja. El aire quiere moverse desde los polos hacia el Ecuador con esta situación. Las corrientes en chorro tienden a estar donde vuelan los aviones, a más de 9.000 metros de altura. Los pilotos suelen aprovecharlas para cruzar el cielo más rápido y ahorrar combustible.
Pero estas corrientes en chorro no siempre son favorables, ya que pueden traer todo tipo de cambios climáticos, como olas de frío y calor. Cuando la corriente es fuerte y se mantiene al mismo nivel que el vórtice, tiende a encerrar el aire frío ártico dentro del círculo polar ártico. De vez en cuando, la corriente se toma un respiro y comienza a moverse alrededor del planeta en un patrón ondulado llamado oscilaciones árticas. Esto crea picos y valles que permiten que el aire cálido del sur vaya hacia el norte y el aire frío ártico viaje hacia el sur. En el hemisferio norte hay dos vórtices polares, uno en la atmósfera baja, conocido como la troposfera, y otro más arriba en la estratosfera. El vórtice estratosférico se forma cuando el aire frío y denso desciende y gira cerca del polo norte. Cuanto más potente es el vórtice, más rápido gira, lo que mantiene el aire frío atrapado sobre las latitudes altas. Cuando alguien o algo interfiere con el vórtice polar, este se descontrola. Imagina una peonza giratoria. Si sacudes la mesa, comenzará a tambalearse. Cuando el vórtice polar pierde fuerza, ya no puede contener el aire frío, así que ráfagas de aire helado del Ártico se desplazan hacia el sur sobre Norteamérica. El vórtice polar no es un objeto fijo, sino más bien como un ser viviente. Se agita por las ondas en la superficie de la Tierra, desencadenadas por cosas como el aire que fluye sobre montañas o a través de tierra y mar, todo calentándose de manera diferente. Si nuestro planeta fuera tan suave como el vidrio, con océanos envolviéndolo por completo, el vórtice polar solo se relajaría, sin romperse nunca. Pero cada vez que una ola lo golpea, le da al vórtice un empujón. A veces, una de estas ondas tiene suficiente fuerza para empujar el vórtice fuera del polo o incluso hacerlo girar al revés. Y cuando eso sucede, la temperatura en la estratosfera polar puede dispararse hasta 50 grados en solo una semana. El vórtice polar del Ártico comenzó a girar en dirección opuesta en marzo de 2024 y preocupó a los científicos. Es uno de los 6 giros más fuertes desde los 70. Esta vez no causó ningún caos. A veces, las ondas de aire que afectan al vórtice se fortalecen lo suficiente como para dividirlo en dos partes. Algo así como cuando una célula se divide. Se los llama vórtices hijos y añaden aún más caos a la mezcla. Cuando el vórtice se divide, una parte generalmente se dirige hacia Siberia, mientras que la otra se desplaza sobre América del Norte. Una vez que ocurre esa división, la corriente en chorro en la troposfera sobre el Atlántico decide tomar unas vacaciones hacia el sur. Esa corriente en chorro normalmente actúa como un guardia de seguridad, ya que mantiene el frío aire ártico cerca del polo. Pero cuando se dirige al sur, este aire ártico recibe luz verde para colarse en lugares como la costa este, el medio oeste e incluso Europa occidental. Las tormentas que usualmente viajan junto con la corriente en chorro la siguen y también se dirigen hacia el sur. Se toman su tiempo para organizarse y alcanzar el nuevo camino del chorro. Así que, en lugar de golpear Canadá como habitualmente lo hacen, se pasan por Nueva York y Chicago para cambiar de escenario. Los científicos todavía no saben por qué el vórtice polar no afecta a la costa del Pacífico en Estados Unidos. Podría tener algo que ver con la ubicación de las corrientes en chorro en cada océano. En el Atlántico, la corriente en chorro se sitúa en latitudes más altas, mientras que en el Pacífico está más cerca del Ecuador. También podría deberse al relieve. En el Atlántico, el aire pasa rápidamente sobre las montañas rocosas, lo que crea ondulaciones desde picos altos que alteran la corriente en chorro. Pero en el Pacífico, la corriente en chorro se aleja de las grandes montañas que podrían causar problemas. Es poco probable que la reciente reversión del vórtice polar haga que las temperaturas bajen de manera extrema, pero los científicos no están seguros de lo que sucederá con la corriente en chorro polar en el futuro. Les preocupa que el aire frío polar pueda descender más a menudo hacia las latitudes medias y traiga consigo más periodos fríos a largo plazo. Así que es mejor estar preparado. Cuando las noticias indiquen que se acerca una gran tormenta invernal y las interrupciones de energía sean muy probables, llena tu bañera con agua. Si tienes una bomba de agua eléctrica, no funcionará y te quedarás sin agua pronto. Las gasolineras también funcionan con electricidad, así que llena el tanque de tu auto antes de que llegue la tormenta para tener algo de gasolina de emergencia. Cuando llegue la tormenta y estés encerrado, ponte varias capas de ropa abrigada, ropa térmica, una camisa caliente, un suéter, pantalones aislados y calcetines de lana. No olvides los guantes para que el calor no se escape por tus manos. Cuelga mantas oscuras en tus ventanas para absorber el calor. Asegúrate de que tus puertas y ventanas estén bien cerradas y coloca algunas toallas debajo de ellas para evitar corrientes de aire. Tu sótano probablemente esté más aislado por el suelo, por lo que podría ser un buen lugar para pasar la noche.
Para calentar la fría cama de invierno en tu hogar, llena una botella con agua caliente y colócala en tu zona central bajo la cobija. El agua calentará los fluidos vitales que viajan a través de tu cuerpo, los que alcanzarán todas las extremidades y las calentarán en poco tiempo. También puedes envolver tus pijamas alrededor de la botella antes de ponértelos para aumentar el efecto. Cuando regrese la electricidad, revisa todos tus electrodomésticos y aparatos electrónicos antes de encender el interruptor principal. Deben estar desenchufados para evitar daños por picos de energía. Al liberar de nuevo el suministro de agua, mantén cerradas las llaves en el nivel más bajo de tu casa para dejar salir el aire por las llaves superiores. Imagina que estás mirando el cielo en una noche despejada y ves todas esas hermosas estrellas titilando ahí arriba. Una de ellas es Betelgeuse, una celebridad entre las estrellas. Si quieres verla, mira hacia la constelación de Orión. Parece un arquero con un arco en la mano y Betelgeuse es el punto rojizo anaranjado de su hombro. Es una de las estrellas más brillantes del cielo, así que es difícil no verla. Betelgeuse no es una estrella corriente. En primer lugar, es gigantesca. Tiene 1000 veces el tamaño del Sol. ¿Te lo imaginas? Es tan enorme que si pudiéramos sustituir nuestro Sol por Betelgeuse, engulliría a todos los planetas interiores, incluida la Tierra. Y aquí va otro dato curioso. Cuando miramos a Betelgeuse, en realidad estamos mirando hacia atrás en el tiempo. Sí, has oído bien. Betelgeuse está a unos 600 años luz de nosotros, por lo que la luz que vemos hoy salió de la estrella hace 600 años. Tiene toda una historia detrás. Esta estrella lleva brillando millones de años. Hace mucho, mucho tiempo, incluso antes de que existieran los teléfonos inteligentes y los telescopios, los antiguos sumerios fueron los primeros en divisar Betelgeuse en el cielo. Y ha sido una diva todo este tiempo. Por ejemplo, en 1866, Betelgeuse se convirtió en una de las estrellas más brillantes del cielo nocturno. Era tan deslumbrante que se podía ver incluso de día. Los astrónomos de todo el mundo se volvieron locos documentando este extraordinario acontecimiento. Desde entonces, Betelgeuse ha estado jugando al escondite con nosotros. En 2019 empezó a oscurecerse. Desde entonces le gusta atenuarse y aclararse esporádicamente. Pero estos cambios de brillo nos hablan de algo importante. Como mencionamos, Betelgeuse siempre ha sido un poco problemática. Ha vivido una vida rápida y furiosa. Por ello, ha estado quemando su combustible a un ritmo increíblemente veloz. Los cambios en el brillo de la estrella son indicios de que se acerca el final de su ciclo vital. El drama se intensificó cuando el telescopio espacial Hubble tomó imágenes asombrosas de Betelgeuse como si estuviera a punto de explotar. Todo ello hizo pensar a los científicos que la estrella está a punto de retirarse de forma dramática. Está por convertirse en una supernova. Imagínate una estrella de fiesta alimentada por la fusión de átomos de hidrógeno. Es como su propia bebida energética. Pero como en cualquier fiesta, el combustible empieza a agotarse. Es entonces cuando las cosas se ponen interesantes. A medida que la estrella consume su combustible de hidrógeno, comienza lentamente a quedarse vacía. Ya no puede sostenerse a sí misma, así que ha llegado el momento del gran final. La estrella colapsa como un globo que se desinfla. En el interior, la presión y la temperatura se disparan a niveles alucinantes. Y esta rabieta celeste desencadena un bang colosal. Así que ya ves por qué observar Betelgeuse es como asistir en primera fila a un drama espectacular. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Cuándo ocurrirá? La respuesta no es tan sencilla. Las estrellas tienen su propio calendario y Betelgeuse no es diferente. Podría ser mañana o dentro de miles de años. Los científicos solo han hecho una estimación aproximada. Creen que Betelgeuse se convertirá en supernova en los próximos 100.000 años. Menudo margen, ¿eh? A los humanos nos parece una eternidad, pero en la inmensidad del universo es solo un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, existe la posibilidad, una pequeña posibilidad, de que Betelgeuse nos sorprenda a todos y se convierta en supernova mucho antes. Teniendo en cuenta sus variaciones de brillo, podríamos asistir a un espectáculo en los próximos cientos de años. Habrá que esperar. Si Betelgeuse explota, ¿qué ocurriría? Pues prepárate para un espectáculo sin igual. Cuando una estrella colapsa bajo su propio peso, se desata un fuego artificial cósmico de proporciones épicas.
La estrella libera una enorme cantidad de energía en forma de luz y calor. La supernova de Betelgeuse será muy especial. Es como la superestrella de las supernovas. Brillará tanto que incluso podrá eclipsar a las demás estrellas del cielo. Imagínatelo. Betelgeuse acaparando todas las miradas. Este espectáculo podría ser tan brillante que no necesitarás un telescopio para verlo. No, se podrá observar a simple vista. Incluso podría ser visible durante el día, y hará que el cielo parezca estar albergando a la estrella más genial de la historia. Después, la supernova nos mantendrá entretenidos durante semanas. Será como tener una segunda luna en el cielo, brillando tanto como la luna llena. Imagínatelo, 2 lunas bailando juntas en la noche. Luego de iluminar varias semanas el cielo nocturno, la supernova de Betelgeuse se desvanecerá lentamente, pero dejará un recuerdo, un remanente etéreo. Es como un souvenir de la épica actuación de la estrella. Este remanente también se desvanecerá lentamente a lo largo de varios meses, pero no habrá solo un espectáculo de luces. El boom enviará potentes ondas de choque que podríamos sentir aquí mismo, en la Tierra. Es como si el universo nos diera un suave golpecito en el hombro y nos dijera: miren este espectáculo asombroso. ¿Cuán peligroso será para nosotros? Bueno, sabemos que la supernova de Betelgeuse lanzará polvo y gas. Es como un gran estornudo espacial. Y este estornudo podría causar una disminución de las temperaturas globales. Estamos hablando de un grave impacto climático. Incluso podría provocar una mini edad de hielo. Pero estas son solo suposiciones. No sabemos con certeza si las consecuencias serán realmente tan graves. Por supuesto, debemos estar preparados por si acaso. Por eso los científicos estudian Betelgeuse con detenimiento. Pero además de la investigación científica seria, los astrónomos también se divierten con la comedia celeste. Los chistes vuelan a diestra y siniestra. Alguien incluso ha creado una cuenta de estado de Betelgeuse que puedes consultar tú mismo. Como ves, la estrella nos mantiene alerta. Los astrónomos siguen observándola y también necesitan nuestra ayuda. Quieren que la vigilemos e informemos cualquier cambio que observemos. ¿Cómo hacerlo? En primer lugar, saca al astrónomo que llevas dentro y observa a Betelgeuse. Echa un vistazo a la estrella y anota lo que ves. ¿Parpadea, brilla o está un poco apagada? Anótalo todo. Después, conviértete en una superestrella y comunica tus observaciones a los astrónomos. Los ayudarán a seguir el viaje de Betelgeuse hacia su gran momento supernova. También puedes participar en algunos proyectos de ciencia ciudadana. Son muy divertidos y fáciles, créeme. Un proyecto genial es el monitor de brillo de Betelgeuse. Si participas, ayudarás a los científicos a controlar el brillo de la estrella. Tu contribución puede marcar la diferencia. Únete al equipo de observación. Formarás parte de algo asombroso y, quién sabe, tus observaciones podrían incluso ayudar a predecir el momento en que Betelgeuse mostrará su magia de supernova. Así podrás ayudar a vigilar a esta estrella y aprender más sobre el fascinante mundo del cosmos. Ahora bien, ¿cómo puedes prepararte personalmente? Lo primero es lo primero. Necesitarás el equipo adecuado para captar toda la acción de la supernova. Un telescopio de confianza es como una entrada en primera fila para la función estelar. Te permitirá ver de cerca el espectáculo de Betelgeuse. Recuerda que necesitarás gafas especiales para proteger tus ojos del intenso estallido de luz. La seguridad es lo primero. Y por supuesto, prepárate por si decide alterar nuestro clima. Haz acopio de lo esencial, como ropa de abrigo y provisiones, en caso de que experimentemos una mini edad de hielo. Pero esperemos que no ocurra. No pierdas de vista el cielo nocturno. Puede que Betelgeuse aún no esté lista para estallar, pero cuando lo haga, será un espectáculo digno de contemplar. Hasta entonces, disfrutemos del centello de las estrellas y recordemos que siempre ocurre algo extraordinario en la inmensidad del espacio. Oye, ¿quieres hacer un viaje salvaje al pasado, al periodo Jurásico o al Cámbrico? Confía en mí, va a ser toda una aventura, pero sobrevivir en aquellos antiguos entornos requeriría de habilidades bastante serias. Al inicio del periodo Cámbrico, el aire sería tan delgado como en el campamento base del Monte Everest, pero el clima era en realidad bastante fresco y consistente en aquel entonces. Sin embargo, había un pequeñísimo problema. No había plantas ni animales terrestres de los cuales alimentarse. Por lo tanto, olvídate de encender la parrilla para preparar un jugoso bistec.
En cambio, tendrías que idear formas creativas de atrapar trilobites y otros mariscos de aspecto curioso. Buena suerte tratando de encontrar una lanza sin madera o una red de pesca sin fibras vegetales. Y prepárate para comerlos crudos, a menos que puedas descubrir cómo extraer aceite de estas criaturas o quemar algas marinas secas. Pero espera, si estás buscando una existencia más cómoda, tienes que viajar a hace 100 millones de años al periodo silúrico. Aquí las cosas empiezan a ser un poco más fáciles. El aire sigue siendo delgado, pero hay un poco más de oxígeno para respirar. Además, el clima es más cálido y acogedor. Las plantas terrestres simples finalmente han hecho su debut. Y no solo eso, sino que los primeros peces óseos también aparecen en la escena. Por lo tanto, puede que encuentres algo más apetecible para engullir. Solo ten cuidado con esos 1000 pies prehistóricos y las criaturas parecidas a arañas que comparten la tierra contigo. Puede que no sean los mejores acompañantes para cenar. Sí, todo suena divertido y factible, pero hablemos un poco más sobre esta loca idea de transporte instantáneo. Si aparecieras mágicamente en un tiempo diferente, lo primero de lo que tendrías que preocuparte sería la cantidad de oxígeno en el aire. Ahora, mirando ese elegante gráfico de arriba, está bastante claro que los niveles de oxígeno solían ser súper bajos antes de hace aproximadamente 0,85 mil millones de años. Es decir, estamos hablando de solo unos pocos porcentajes de la atmósfera, y ni siquiera había O2 en el aire hasta un evento llamado la Gran Oxigenación, que sucedió hace unos 2000 millones de años. Entonces, si aparecieras en esa época, sobrevivir dependería completamente de cuán en forma estuvieras. Si la concentración de oxígeno fuera menos del 10%, probablemente perderías el conocimiento, pero no fallecerías. Si estuviera justo por encima del 10%, podrías ser capaz de funcionar, pero no estarías precisamente viviendo tu mejor vida. Basándonos solo en el oxígeno, parece que podrías sobrevivir si aparecieras hace unos 75 millones de años, más o menos unos cuantos millones de años. Ahora hablemos de las cosas geniales en tierra. Las primeras plantas de la Tierra no aparecieron hasta hace aproximadamente 450 millones de años, durante el periodo Ordovícico. Antes de eso, había algunas algas por ahí, principalmente en el rango de 500 a 600 millones de años atrás, pero no pasó mucho hasta que llegaron estas plantas terrestres. Otras formas de vida no comenzaron a aparecer en Tierra hasta aproximadamente 300 a 400 millones de años atrás. Pero había esta criatura, un miriápodo, que vivió hace unos 428 millones de años y fue uno de los primeros habitantes terrestres. Quiero decir, si vivieras en aquel entonces, tendrías que inventar recetas sofisticadas con miriápodos. Sí, no es algo que te haga agua a la boca precisamente. No te preocupes si te encuentras de nuevo en el tiempo antes de toda esa acción terrestre. Hace cerca de 500 a 600 millones de años, los océanos estaban llenos de vida. Existían esas criaturas llamadas fauna de Ediacara, algunos de los primeros organismos bien conservados. Varios de ellos probablemente pasaban el rato en las áreas poco profundas cerca de la costa, por lo que podrías conseguir unos pocos para una comida. Pero recuerda, aún no había plantas terrestres, así que probablemente tendrías que comerlos crudos y sin papas al lado. Tendrías una especie de sashimi prehistórico en tu plato. Ahora, hace unos 500 millones de años, las cosas comenzaron a volverse realmente interesantes en los océanos después de algo llamado explosión cámbrica. Si terminaras en el periodo cámbrico, tendrías todo tipo de animales extraños para atrapar en las zonas costeras. Echa un vistazo a los fósiles del esquisto de Burgess para tener algunas ideas salvajes. Mira estos braquiópodos, artrópodos e incluso criaturas parecidas a gusanos. Pero de nuevo, no había plantas leñosas terrestres en este punto, por lo que tus comidas consistirían principalmente en artrópodos crudos y algas. De acuerdo, vamos a sumergirnos en los detalles más íntimos de las eras de hielo, que fue cuando la Tierra se volvió súper fría durante un tiempo absurdamente largo como millones y millones de años. Esto provocó que gigantescas capas de hielo y glaciares se extendieran por todas partes y cubrieran grandes áreas de la superficie del planeta.
Lo creas o no, nuestro planeta ha experimentado al menos 5 grandes glaciaciones. La primera ocurrió hace unos 2.000 millones de años y duró 300 millones de años. La más reciente comenzó hace aproximadamente 2.600.000 años y técnicamente aún estamos en ella. Entonces estamos en medio de una era de hielo, pero actualmente no vivimos en una maravilla helada. Eso es porque actualmente estamos en un periodo interglacial. Durante una era de hielo, las temperaturas suben y bajan. Cuando hace más calor, esas capas de hielo y glaciares comienzan a derretirse, lo que crea lo que llamamos interglaciales. Y cuando hace más frío, se expanden de nuevo en lo que llamamos glaciales. Así que en este momento estamos disfrutando del cálido periodo interglacial de la era de hielo más reciente que comenzó hace unos 11.000 años. Cuando las personas mencionan la era de hielo, por lo general se refieren al último periodo glacial que comenzó hace unos 115.000 años y terminó aproximadamente hace 11.000 años, cuando comenzó nuestro actual periodo interglacial. Durante ese periodo glaciar, las cosas eran mucho más frías que ahora. En su apogeo, cuando las capas de hielo cubrían la mayor parte de América del Norte, la temperatura promedio global era de unos 8 grados Celsius. Esto es un total de 6 grados Celsius más frío que la temperatura promedio global de hoy. Esa diferencia de temperatura puede no parecer mucho, pero fue suficiente para convertir la mayor parte de Norteamérica y Eurasia en paisajes cubiertos de hielo. La tierra también era mucho más seca y los niveles del mar eran mucho más bajos porque la mayoría del agua estaba atrapada en esas capas de hielo. Estamos hablando de vastas estepas, planicies de hierba seca tan lejos como el ojo puede ver, y no olvidemos las sabanas, las planicies de hierba más cálidas y los desiertos que también formaban parte del escenario helado. Durante la era de hielo, había algunas criaturas familiares deambulando como osos pardos, caribúes y lobos, pero también había algunas criaturas mega geniales que lamentablemente se extinguieron cuando la era de hielo llegó a su fin. Estamos hablando de mamuts, mastodontes, felinos de dientes de sable y perezosos gigantes de tierra. Ahora hay un montón de teorías circulando acerca de por qué estas magníficas bestias desaparecieron. Una idea es que nosotros los humanos las cazamos hasta su extinción cuando nos cruzamos con esta megafauna. Nuestra especie, Homo sapiens, efectivamente sobrevivió a la edad de hielo. Hemos estado viviendo en este planeta durante alrededor de 300.000 años, comenzando en África y luego extendiendo nuestra impresionante existencia por todo el globo. Algunos de nuestros antepasados se quedaron en África y no experimentaron los efectos del hielo en su totalidad. Otros se aventuraron en diferentes partes del mundo, incluso desafiando el frío glacial de los ambientes europeos. Pero no éramos los únicos allí afuera. Al comienzo de la